La Primera Guerra Mundial casi siempre se piensa como una guerra contra Alemania, y en menor medida contra Austria-Hungría. Es fácil olvidar que hubo un tercer imperio que luchó al lado de estos dos países, me refiero al Imperio Otomano, y eso se debe a que en ese momento el Imperio Otomano estaba en sus últimos días, y realmente no pudo aportar mucho al esfuerzo de guerra. De hecho, su desempeño militar en el campo de batalla fue extremadamente pobre. El ejército otomano estaba desactualizado, mal equipado y mal dirigido. Por ejemplo, en una batalla, decenas de miles de soldados otomanos murieron congelados por el simple hecho de que no recibieron la ropa de invierno que necesitaban. Para los otomanos, la guerra resultó ser un desastre. Perdieron una enorme cantidad de territorio, y al final de la guerra, los vencedores terminaron desmantelando su imperio. Entonces, ¿por qué el ejército otomano fue tan ineficaz en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué este imperio que alguna vez fue poderoso no pudo aprovechar su posición estratégica entre los Balcanes y Oriente Medio para ayudar a sus aliados a ganar la guerra? En este video responderé todas esas preguntas, pero primero veamos cómo ocurrió todo. Acompáñame a ver la historia del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. En junio de 1914, Europa estaba en paz y la guerra no parecía estar en el horizonte. De hecho, el continente estaba en la cima de su poder. El siglo anterior había sido relativamente pacífico, lo que permitió niveles de prosperidad y avances tecnológicos nunca antes vistos en la historia humana. Claro, sí había tensiones entre las naciones, pero se habían mantenido bajo control. Hasta que, el 28 de junio, el heredero del Imperio Austrohúngaro fue asesinado por un nacionalista serbio. Ese acto de terrorismo desató una escalada sorprendente que terminaría convirtiéndose en la guerra más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Alemania y Austria-Hungría se encontraron luchando contra las fuerzas combinadas de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Sin embargo, los otomanos no entraron en la guerra apenas comenzó. A decir verdad, para el 4 de agosto las potencias europeas ya estaban en conflicto, pero el Imperio Otomano no se unió hasta el 31 de octubre, es decir, casi 3 meses después. A decir verdad, al principio ni siquiera estaba claro de qué lado estaría. Hasta 1914, el Imperio Otomano había tenido buenas relaciones con Gran Bretaña y con Francia. De hecho, incluso habían encargado 2 enormes acorazados a los británicos y los habían pagado por completo. Irónicamente, ese acuerdo fue una de las razones por las que los otomanos terminaron aliándose contra Gran Bretaña. Así es como sucedió. Cuando la guerra estalló en agosto, los británicos sospechaban que los otomanos podrían unirse a la guerra en su contra. Eso se debía a que un año antes el gobierno otomano había pedido a Alemania que enviara asesores militares para ayudar a reorganizar su ejército. Los británicos temían que los otomanos se inclinaran hacia una alianza con Alemania, por lo que se negaron a entregar los barcos que habían ordenado y ni siquiera les devolvieron el dinero. La cancelación de ese contrato fue una gran humillación para el gobierno otomano y un gran golpe a su bolsillo, y claro, dañó gravemente sus relaciones con Gran Bretaña. Pocos días después, los otomanos permitieron que 2 barcos alemanes entraran en aguas otomanas para refugiarse de la armada británica. En realidad, esperaban que eso no los arrastrara al conflicto. Al principio, intentaron minimizar la situación, diciendo que era un arreglo temporal y no una alianza formal con Alemania. Al mismo tiempo, los otomanos intentaron negociar con ambos bandos para tratar de mantener su neutralidad durante el periodo de la guerra. Sin embargo, esas negociaciones terminaron fracasando y los otomanos entraron en la guerra del lado de Alemania y de Austria-Hungría. Para entender la situación de los otomanos, primero hay que analizar la geografía de su imperio y los frentes que debían defender. El primer frente estaba ubicado en los Balcanes. Ahí, la prioridad era proteger Estambul, es decir, la capital del imperio. El segundo estaba en las montañas del Cáucaso, donde los otomanos compartían una gran frontera con Rusia. De hecho, ese frente se convirtió en uno de los más activos durante toda la guerra, con territorios cambiando de manos constantemente. Pero el mayor desafío definitivamente sería defender su territorio en Oriente Medio. Allí tendrían que resistir invasiones británicas desde múltiples direcciones, que incluían Egipto, el actual Irak y Yemen. En total, los otomanos tenían que defender 12.000 kilómetros de fronteras y costas, que abarcaban el Mar Negro, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mediterráneo. Era un reto enorme, y aún más para un imperio tan débil que era conocido como el hombre enfermo de Europa. Desde el inicio de los combates la situación no fue favorable. Los británicos y franceses impusieron un bloqueo naval a lo largo de la costa otomana y comenzaron a bombardear posiciones estratégicas en el Mar Rojo y en el Mar Mediterráneo. Luego, los británicos lanzaron un ataque en el Golfo Pérsico y tomaron rápidamente el puerto de Basora. Eso les aseguró una base clave en Irak, una región que resultaría crucial durante toda la guerra.
Al mismo tiempo, los otomanos enfrentaban una invasión rusa en el Cáucaso. Al principio lograron contener el avance enemigo, pero luego ellos intentaron contraatacar y fue un completo desastre para los otomanos. En la batalla de Sarikamish, un ejército otomano de aproximadamente 100.000 hombres intentó rodear a las fuerzas rusas invasoras. Fue un plan bastante ambicioso, muy por encima de las capacidades del ejército otomano. El resultado, como puedes esperar, fue devastador. Más del 80% de las tropas fueron eliminadas, ya sea muertos, heridos o capturados. Mientras tanto, en Palestina y Egipto, los otomanos pasaron a la ofensiva. Intentaron apoderarse del estratégico canal de Suez, pero la campaña fue mal planificada y terminó en otro fracaso total. Apenas 2 meses después de entrar en la guerra, los otomanos estaban perdiendo en todos los frentes. Para Gran Bretaña, Francia y Rusia, eso era una señal de que el imperio podía colapsar fácilmente, así que decidieron atacar directamente a su corazón, Estambul. Vulnerable por el bloqueo y con fortificaciones obsoletas, la capital otomana parecía un objetivo alcanzable. Eso llevó a la campaña de Galípoli, una de las batallas más infames de toda la guerra. La campaña comenzó a principios del año 1915, cuando los aliados lanzaron un asalto naval en el estrecho de los Dardanelos, con la esperanza de abrirse paso hasta Estambul, la capital del Imperio Otomano. Sin embargo, las minas y la artillería otomana infligieron grandes pérdidas, obligando a los aliados a abandonar sus barcos y optar por una invasión terrestre. El 25 de abril, las tropas aliadas desembarcaron en la península de Galípoli, esperando una victoria rápida. En cambio, se encontraron con una feroz resistencia otomana, y la batalla se convirtió en una brutal guerra de trincheras. El enfrentamiento se volvió un sangriento punto muerto, con enormes bajas en ambos lados. Finalmente, tras 8 meses de combates, los aliados decidieron retirarse. Para los otomanos, Galípoli fue una gran victoria y un impulso de moral enorme, pero la victoria tuvo un precio. El ejército quedó extremadamente desgastado al pelear en tantos frentes al mismo tiempo. En 1915, casi el 100% del ejército otomano estaba en combate activo. Ya habían perdido cerca de 500.000 de hombres, así que desde ese punto en adelante, lanzar ofensiva sería prácticamente imposible. Para el año 1916, la guerra ya se había inclinado totalmente en su contra, y empezaron a sufrir derrota tras derrota. El primer frente en colapsar fue el del Cáucaso, contra Rusia. El 15 de febrero, los rusos tomaron la fortaleza clave de Erzurum, fundamental para que los otomanos mantuvieran su posición en la región. Con Erzurum perdida, no había nada que detuviera el avance ruso, y varias ciudades importantes cayeron muy rápidamente. Con eso, las tropas rusas ya estaban adentrándose en el corazón del Imperio Otomano. Esas derrotas llevaron al gobierno otomano a cometer una de las peores atrocidades de toda la guerra, el genocidio armenio. Hablaré más sobre este evento más adelante, pero, en resumen, Estambul acusó a los armenios de colaborar con los rusos, y es por esto que ordenaron su exterminio masivo. Al mismo tiempo, los otomanos enfrentaban serios problemas en Oriente Medio. No solo estaban amenazados por enemigos externos, sino también por rebeliones internas. La más grande de ellas, claramente, fue la revuelta árabe, que ocurrió porque muchos árabes estaban descontentos con el dominio otomano y querían tener su independencia. En junio de 1916, Sharif Hussein de la Meca, un importante líder árabe, se opuso abiertamente a los otomanos y llamó a la independencia árabe. Los británicos vieron en la revuelta una oportunidad para debilitar al Imperio Otomano. Por ello, prometieron apoyar a los árabes y les insinuaron que les concederían la independencia si se unían a su bando durante la guerra. Un personaje clave en todo esto fue T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. Él trabajó para unir a distintos grupos árabes y organizó una guerra de guerrillas contra los otomanos. Para un imperio que ya estaba en crisis, la entrada de los árabes en la guerra fue verdaderamente un golpe devastador. La situación siguió empeorando. En agosto del año 1916, otro intento otomano de capturar el canal de Suez terminó en fracaso. Desde ese momento, los británicos no volverían a haber amenazado su control sobre el canal. A comienzos del año 1917, una serie de pequeñas pero decisivas batallas empujaron a los otomanos fuera de la península del Sinaí, con las fuerzas británicas llegando a Gaza en marzo de ese año. Los otomanos resistieron y lograron defender Gaza durante varios meses. Sin embargo, en noviembre, los británicos bombardearon intensamente la ciudad y al final lograron tomarla. Esa victoria abrió el camino para la captura de Jerusalén, que cayó solo en unas semanas. Los otomanos habían sido expulsados de los últimos sitios sagrados que habían controlado durante casi 4 siglos. Sin embargo, 1917 también trajo una buena noticia para los otomanos. En marzo, el zar ruso fue obligado a abdicar, dando inicio a la Revolución Rusa. Durante los meses siguientes, Rusia quedó sumida en el caos y terminó abandonando el frente del Cáucaso.
Esto le permitió a los otomanos recuperar rápidamente gran parte del territorio que habían perdido previamente. Sin embargo, esas victorias tuvieron poco impacto en el curso general de la guerra. En el sur, las fuerzas británicas seguían avanzando, y para el otoño de 1918 ya estaban penetrando profundamente en Siria. Muy pronto, la propia Turquía se vería amenazada. Para ese momento, las demás potencias centrales también estaban colapsando, y quedaba claro que la guerra estaba perdida. El 29 de septiembre de 1918, Bulgaria se rindió, lo que cortó la línea de suministro del Imperio Otomano con Alemania y dejó Estambul prácticamente indefensa. Finalmente, el 30 de octubre, los otomanos se vieron obligados a rendirse. Esa derrota marcó el fin del imperio, que fue dividido entre los vencedores. Incluso la actual Turquía, el corazón del imperio, fue ocupada. Un imperio que alguna vez fue poderoso, al final quedó reducido a un pequeño estado en el norte. Entonces, así terminó todo, la derrota total y la destrucción del Imperio Otomano. Pero ¿es justo decir que fueron realmente inútiles? ¿De verdad lucharon tan mal? Para ser justos, los otomanos en realidad se desempeñaron mejor de lo que muchos esperaban al inicio de la guerra. Tanto sus aliados como sus enemigos pensaban que colapsarían casi de inmediato. Sin embargo, los otomanos lograron algunas victorias importantes, y en realidad no fueron un rival fácil de vencer. Su mayor triunfo, por supuesto, fue en la campaña de Galípoli, donde lograron humillar gravemente a los británicos. Pongamos otro ejemplo. Otro éxito fue el primer sitio de Kut, donde los otomanos capturaron a más de 10.000 soldados británicos. Dicho esto, es importante recordar que estaban luchando contra enemigos que tenían sus principales esfuerzos centrados en otros frentes. Gran Bretaña estaba destinando la mayoría de sus recursos a la guerra en Francia, mientras que Rusia se enfocaba en combatir a Alemania y Austria-Hungría. Si los británicos y los rusos hubieran dado prioridad al frente otomano de la misma manera que los otomanos lo hicieron, es probable que el imperio hubiera caído en semanas. ¿Qué explica la debilidad de los otomanos frente a las otras potencias en la guerra? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que en general el imperio otomano estaba mucho menos avanzado que otras naciones europeas de la época. Prácticamente seguía atrapado en el siglo XIX, habiéndose quedado muy atrás en términos de industrialización y adopción de nuevas tecnologías. Esto se puede apreciar muy claramente en el hecho de que el imperio todavía enfrentaba problemas que los países de Europa Occidental ya habían superado en gran parte. Un buen ejemplo de esto es la enorme plaga de langostas que ocurrió en el año 1915. Enormes enjambres devastaron áreas de Palestina, Líbano y Siria, dejando los campos completamente arrasados. En algunas regiones, hasta el 90% de los cultivos fueron destruidos. Como puedes imaginar, eso afectó gravemente el suministro de alimentos, que de por sí ya era escaso. Para diciembre de 1915 los mercados estaban vacíos y la gente literalmente no tenía nada que comer. Un cronista local escribió: "Nunca en mi vida he visto días más oscuros". Las autoridades fueron completamente incapaces de controlar la situación. En Jerusalén, su solución fue obligar a los residentes a recolectar 20 kilogramos de huevos de langosta por semana o enfrentar multas. Al final, eso no funcionó, y para 1916 la hambruna estaba fuera de control. Hasta 500.000 de personas murieron. Otro claro ejemplo de que el imperio seguía atrapado en el pasado es lo lento que fue para industrializarse. Eso se puede apreciar al ver estas dos tablas. La primera muestra la producción de carbón de cada país, y la segunda nos muestra cuántos kilómetros de vías ferroviarias tenían. Como se puede ver, en ambos casos los otomanos estaban muy por detrás de las demás naciones, ocupando el último puesto en ambas tablas. Tenían una décima parte de las vías ferroviarias de países como Alemania, lo que empeora al saber que los otomanos tenían un territorio 5 veces más grande. Por supuesto, eso afectó gravemente su capacidad de guerra, especialmente en términos de logística. La falta de ferrocarriles y una red de caminos que en su mayoría eran de tierra hacían que mover tropas y suministros fuera desesperadamente lento. Desde Estambul, llegar a Siria tomaba más de un mes, y a Irak tomaba casi 2. En el frente del Cáucaso, uno de los bastiones clave era Erzurum, pero la red ferroviaria no llegaba hasta allí. Para alcanzar la ciudad, los soldados tenían que caminar 35 días desde la última estación de tren. Todo esto significó que la movilización al inicio de la guerra fue increíblemente lenta, tardando hasta 3 o 4 veces más de lo planeado. La falta de industrialización también afectó gravemente la economía otomana. La producción per cápita en el imperio era mucho más baja en comparación con potencias industriales como Gran Bretaña o Alemania. Como resultado, podían enviar un porcentaje mucho menor de su población a combatir. A lo largo de la guerra, los otomanos enviaron menos de 3 millones de soldados al frente, aproximadamente el 12% de su población. En comparación, Alemania movilizó alrededor del 25% de su población.
Otro problema derivado de la escasa producción industrial fue que el ejército otomano no contaba con el equipo necesario. La artillería de campaña estaba obsoleta y las ametralladoras eran prácticamente inexistentes. Se suponía que cada regimiento debía contar con 4 ametralladoras, pero en la práctica estaba muy lejos de alcanzar ese estándar mínimo. También había una escasez crítica de municiones, suministros médicos e incluso animales de carga para el transporte. De hecho, los propios alemanes escribieron sobre lo mal que estaba la situación. En junio de 1915, el jefe de la misión alemana informó que finalmente tenía suficientes tropas, pero que enfrentaba serias dificultades con el suministro de municiones para artillería, especialmente para sus obuses de campaña. Esta situación no mejoró a medida que avanzaba la guerra. En 1917, un comandante otomano escribió lo siguiente: el ejército no tiene artillería en condiciones, ni ametralladoras funcionales, ni aviones, ni oficiales al mando, ni líneas defensivas, ni reservas, ni teléfonos. Las tropas están luchando en total aislamiento unas de otras, y su moral se ha derrumbado. En definitiva, el ejército no tiene nada de lo que necesita para ganar. Entonces, el atraso y la naturaleza primitiva del Imperio Otomano fueron grandes problemas, pero no fueron los únicos problemas. Otra complicación importante era que el imperio estaba increíblemente dividido internamente. Había mucha desunión, y algunos grupos dentro del imperio tenían muy poca lealtad. Esto se debía en parte a que el imperio era extremadamente multiétnico. Había muchos grupos diferentes y muchos de ellos no estaban contentos bajo el dominio otomano. La principal etnia del imperio, por supuesto, eran los turcos, pero solo representaban aproximadamente la mitad de la población. La otra mitad estaba compuesta por una gran variedad de grupos, incluyendo cristianos, judíos, árabes, kurdos, armenios y griegos. Las autoridades otomanas desconfiaban profundamente de esos grupos. De hecho, cristianos y judíos eran tan poco confiables a ojos del gobierno que se les permitió no ser reclutados para el servicio militar, a cambio de pagar una cuota. Podría pensarse que los árabes y los kurdos serían más leales al imperio por ser musulmanes, pero eso no fue el caso. De hecho, el mejor ejemplo de un grupo que no mostró lealtad al imperio fue, por supuesto, la revuelta árabe. Desde el comienzo de la guerra quedó claro que los árabes no iban a apoyar a los otomanos. Cuando los británicos invadieron Irak, los árabes mostraron poco interés en defender ese territorio. Luego, en el mes de mayo de 1915, menos de un año después del inicio de la guerra, la primera ciudad se levantó en una rebelión abierta. Los otomanos respondieron con medidas represivas para intentar recuperar el control, pero eso solo hizo que la población se alejara aún más. De hecho, algunos llegaron a ver a los británicos invasores como una opción preferible y los recibieron como libertadores. Para 1916, los otomanos prácticamente habían perdido el control de Irak. Sin embargo, la revuelta en Irak fue solo el comienzo. En 1916 estalló otro levantamiento en la península arábiga. Fue organizado por los líderes regionales de las ciudades santas de la Meca y Medina, con apoyo británico. El levantamiento comenzó en junio de 1916, en la Meca, pero sus raíces se remontan mucho más atrás. La población árabe llevaba mucho tiempo descontenta con el dominio otomano en la región, y de hecho ya habían estado en contacto con británicos y franceses, incluso antes de que la guerra comenzara. La revuelta surgió tras el fracaso de la ofensiva otomana en Egipto, en febrero del año 1915. Una de las razones del fracaso fue que las tribus árabes locales no cumplieron su promesa de apoyar la ofensiva. La respuesta de las autoridades otomanas fue arrestar en masa a activistas nacionalistas árabes. Las represalias fueron extremadamente brutales, incluyendo ejecuciones públicas y el exilio de aproximadamente 50.000 árabes. Eso solo profundizó el resentimiento de la población y avivó la rebelión. Con el apoyo británico asegurado, la revuelta se extendió rápidamente por la región occidental de la península arábiga, con el objetivo de establecer un Estado árabe que sea independiente. Los árabes lograron varias victorias decisivas y con la ayuda británica consiguieron expulsar completamente a los otomanos de la región. Sin embargo, el ejemplo más oscuro de la incapacidad otomana para manejar su imperio multiétnico fue, y sin duda, el genocidio armenio. Cuando comenzó la guerra, los armenios se encontraron en una posición extremadamente vulnerable. Vivían tanto en territorio ruso como otomano, con fronteras que a menudo eran poco claras. Cuando los rusos invadieron en el año 1914, los otomanos fueron totalmente incapaces de resistir el avance. Sufrieron una derrota desastrosa y perdieron más de 60.000 hombres. Mientras se retiraban, el ejército otomano arrasó docenas de pueblos armenios y masacró a sus habitantes. Lo que pasó es que el ministro de guerra había culpado públicamente de su derrota a los armenios, alegando que habían colaborado activamente con los rusos. Ese argumento fue aceptado por el gobierno otomano, que concluyó que los armenios debían ser eliminados para salvar al imperio.
Durante los siguientes 3 años, aproximadamente 1.5 millones de armenios fueron asesinados de manera sistemática por los otomanos. Muchos fueron obligados a emprender marchas de la muerte a través del desierto sirio, donde morían por el calor, la falta de agua y el agotamiento. No fue solo una atrocidad, sino que además resultó completamente contraproducente para el esfuerzo de guerra otomano. El genocidio llevó al distanciamiento de una población que en otras circunstancias podría haber sido reclutada al ejército. Al inicio de la guerra, de hecho, había una cantidad significativa de soldados armenios en las filas otomanas. Sin embargo, la desconfianza hacia ellos creció hasta el punto de la paranoia, y muchos fueron ejecutados por sus propios compañeros otomanos. Sin embargo, los armenios no fueron los únicos en sufrir estas atrocidades. Atrocidades similares, aunque en menor escala, fueron cometidas contra otras poblaciones sospechosas de colaborar con los rusos. Los ejércitos otomanos masacraron aproximadamente a 350.000 griegos y 250.000 asirios. Realmente quisiera enfatizar lo completamente contraproducente que fue esto para los otomanos. Esas poblaciones se volvieron aún más hostiles hacia el dominio otomano y en consecuencia aún más favorables con sus enemigos. Entonces, el Imperio Otomano tenía desventaja por estar atrapado en el pasado y por tener una profunda división interna. Pero esos dos problemas se vieron agravados por un tercer gran factor. Me refiero a la clásica incompetencia militar. Un buen ejemplo de esto fue la campaña del Cáucaso en diciembre de 1914. La ofensiva comenzó en pleno invierno, en las montañas del Cáucaso. Era un lugar extremadamente frío, con temperaturas bajo cero y capas de nieve de hasta 4 metros. Un terreno tan hostil requería una planificación y preparación impecables, pero el liderazgo otomano falló en ambas cosas. Los soldados otomanos fueron enviados con uniformes ligeros, sin abrigos adecuados para protegerse del frío y con un calzado completamente deficiente. En cuanto a la alimentación, solo recibieron una ración, pan. Como era de esperarse, la campaña fue un desastre. Las ventiscas volvieron intransitables muchos caminos de la montaña, ralentizando el avance. La visibilidad era tan mala que muchos soldados se separaron de sus unidades. Al final, el ejército otomano fue prácticamente aniquilado, perdiendo más de 80.000 hombres. Mientras todo esto sucedía, los otomanos lanzaban otra ofensiva suicida, esta vez para intentar tomar el canal de Suez de los británicos. Desde el inicio, la misión estaba condenada al fracaso y esto era por varias razones. Para llegar al canal, el ejército tenía que atravesar el desierto del Sinaí, donde no había carreteras. Los recursos de agua eran escasos y la vegetación era prácticamente inexistente. Suministrar comida, agua y munición a las tropas en un entorno tan inhóspito era una pesadilla logística. Pero, incluso si lograban llegar al canal, se enfrentarían a un cuerpo de agua de cientos de metros de ancho y 12 metros de profundidad, que además estaba custodiado por buques de guerra británicos. Otro gran problema era que los otomanos no tenían suficientes tropas para una ofensiva de esa magnitud. Solo podían desplegar 50.000 soldados, y muchos de ellos ni siquiera podrían luchar contra los británicos, porque eran necesarios para guarnecer puestos a lo largo del camino. Para defender el canal, los británicos contaban con 150.000 tropas provenientes de distintas partes de su imperio. Como era de esperarse, la ofensiva otomana fracasó por completo, y las tropas fueron obligadas a retirarse. Creo que esos fueron los principales factores que explican el pobre desempeño de los otomanos en la guerra. Otra cosa que vale la pena mencionar es que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ya estaba exhausto tras haber librado 3 grandes conflictos en los años anteriores. En 1911 luchó contra Italia por el control de Libia. La guerra se convirtió en un conflicto de guerrillas que le costó a los otomanos unos 20.000 hombres. Al final de esto fueron derrotados y obligados a ceder el control de Libia. Luego, en los años 1912 y 1913, participaron en las guerras balcánicas. Fue un desastre. Aproximadamente 1 millón de civiles otomanos murieron y medio millón fueron desplazados. En total, esas guerras le costaron al Imperio Otomano 1/3 de su territorio y 1/5 parte de su población. Además, agotaron completamente su ejército y dejaron el imperio en la bancarrota. Para su mala suerte, la Primera Guerra Mundial estalló apenas 1 año después, y como puedes ver, el Imperio Otomano no estaba en condiciones de involucrarse en un conflicto de esa magnitud. Eso nos lleva a la pregunta, si era tan obvio que entrar en la guerra sería un desastre para ellos, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué no simplemente se mantuvieron al margen y se enfocaron en tratar de reparar su imperio en decadencia? Bueno, en realidad se involucraron casi por accidente. De hecho, fue algo casi absurdo. Como mencioné antes de la guerra, el Imperio Otomano tenía muy buenas relaciones con Gran Bretaña y con Francia, pero también con Alemania. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía muy malas relaciones con sus respectivos aliados. Llevaba mucho tiempo siendo enemigo de Rusia, que era aliada de Gran Bretaña y Francia, y era enemiga de Austria-Hungría, aliada de Alemania.
Ambos habían sido rivales durante siglos y tenían disputas territoriales. Ahora bien, en los años previos a la guerra, el Imperio Otomano estaba gobernado por 3 hombres: el Gran Visir, el Ministro de Guerra y el Ministro de la Marina. La caótica entrada de los otomanos en la guerra se debió en gran parte a que estos 3 hombres no estaban de acuerdo sobre qué bando elegir. El Gran Visir y el Ministro de Guerra querían aliarse con Alemania. Por su lado, el Ministro de la Marina quería alinearse con Gran Bretaña y Francia, con la esperanza de que estos pudieran contener la agresión rusa. De hecho, el 18 de julio de 1914, apenas unos días antes de que comenzara la guerra, el Ministro de la Marina viajó a París para discutir la posibilidad de una alianza. Las conversaciones fracasaron y los franceses dejaron claro que no protegerían a los otomanos de Rusia. Solo 2 semanas después, las tensiones empeoraron aún más cuando Gran Bretaña no entregó 2 barcos por los que los otomanos ya habían pagado. Durante septiembre y octubre, el Gran Visir y el Ministro de la Marina hicieron todo lo posible para mantenerse fuera del conflicto. Mientras tanto, el Ministro de Guerra presionaba para que se unieran a la guerra del lado de Alemania. Al final, este hombre obtuvo su deseo y los otomanos entraron en el conflicto a finales de octubre. Dado que el Imperio Otomano ya estaba en una posición tan débil antes de que comenzara la guerra, es fácil preguntarse por qué Alemania siquiera quería tenerlos como aliados. De hecho, el embajador alemán creía que los otomanos serían más una carga que una ventaja. El 18 de julio escribió lo siguiente: Turquía hoy en día no tiene ningún valor como aliado, solo sería un peso para sus socios, y no podía ofrecerles la más mínima ventaja. Y al final, él tuvo razón. Tener a los otomanos como aliados resultó extremadamente costoso para Alemania. A cambio de entrar en la guerra, el gobierno otomano exigió 5 millones de libras de oro. A lo largo del conflicto, Alemania le suministró alrededor de 29 millones de libras en armas y municiones, pero el apoyo alemán no se quedaría solo en eso. Alemania también contribuyó en la construcción de fortificaciones para los Dardanelos. Esto fue clave para poder resistir la invasión británica que vendría después. Dicho esto, puede sorprender que los alemanes en realidad sí querían a los otomanos como aliados. Eso se debía a que los veían como líderes del mundo islámico. Lo que realmente esperaban los alemanes era que un llamado a la yihad provocara revueltas en las poblaciones musulmanas bajo el control de sus enemigos, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Gran Bretaña gobernaba sobre millones de musulmanes en India, Rusia tenía importantes comunidades musulmanas en Asia Central, y Francia gobernaba una gran población musulmana en el norte de África. Los alemanes esperaban que un llamado a la yihad desatara levantamientos en estas regiones, y en cierto modo tenían razón. En 1916 hubo una revuelta musulmana contra los rusos en Asia Central. Esto obligó a Rusia a desviar recursos militares del frente oriental contra Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo, esta revuelta no ocurrió tanto por el llamado a la yihad, sino más bien por el trato que los rusos estaban dando a estas poblaciones. La gente estaba indignada por la confiscación de tierras, la explotación económica y por la represión cultural que sufrían bajo el dominio ruso. El detonante final fue un decreto de reclutamiento en 1916 que obligaba a los hombres de Asia Central a abandonar sus tierras para ir a combatir en Europa. Al final, ni siquiera esa pequeña ventaja que los alemanes esperaban obtener de los otomanos realmente se materializó. En general, hubo muchas razones por las cuales los otomanos tuvieron un desempeño tan malo en la Primera Guerra Mundial. Su imperio estaba en las últimas. Realmente se merecían el apodo del hombre enfermo de Europa. Cuando comenzó la guerra, todo el mundo pensó que no estaban en condiciones de luchar, y lamentablemente para ellos, eso resultó ser cierto.